La Biblia dice que toda la humanidad está hecha a imagen y semejanza de Dios, porque todos venimos de Adán, y a Adán se le dijo, Adán y a Eva, el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y mira nada más lo que te voy a decir, Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene forma. Dios no es un Dios de sentimientos o que lo conozcamos por las emociones y por los sentimientos. Dios es espíritu. Así dijo nuestro Señor Jesucristo, Dios es espíritu. Y le dijo a la mujer samaritana, nuestro Señor Jesucristo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y no es en Jerusalén y no es en Samaria, sino que Dios está en todo lugar. Dios es espíritu y Dios es como el viento. Donde hay viento, allí está Dios. Y donde está Dios, ¿por qué no decir allí hay viento? Porque Dios es el dueño de la vida, y si no hubiera viento, si no hubiera aire para nosotros, no habría vida, porque Dios puso el oxígeno entre el viento, y el oxígeno es como un mar donde nosotros vivimos, y nos salimos de este mar, así como los peces cuando saltan del agua del mar, así también nosotros cuando saltamos de este pequeño espacio, así también nos sucedería lo mismo que a los peces. No podríamos vivir sin el oxígeno. Solo que es necesario reconocer a Dios. Dios es espíritu y el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero pon en cuenta que Dios es espíritu. Y desde el principio de la Biblia, del Génesis, Dios nos habla de la sabiduría. Dios nos habla de la ciencia del bien y del mal. El plan de la Biblia es que el hombre se parezca a Dios, que el hombre conozca a Dios. Por eso nos habla del árbol de la vida y del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y nos habla del jardín del Edén, y nos habla que el hombre fue echado fuera y que es imposible que vuelva a ese lugar, en este cuerpo, en esta carne, porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios es espíritu, voy a estar remarcando, Dios es espíritu. Aunque en un tiempo tomó forma de hombre, fue hecho semejante a los hombres para salvarnos, pero Dios es espíritu. Entonces en el Génesis aparece la serpiente. ¿Por qué la serpiente? ¿Qué imagen tiene la serpiente? ¿Qué nos quiere decir Dios con la serpiente? La serpiente engaña a Eva, no engaña al hombre. La serpiente engaña a Eva. ¿Por qué? Porque ya había dicho Adán, esto es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Y entonces, como ya no eran dos, sino que era uno, la serpiente se puso a hablar con la mujer. ¿No se te hace maravilloso que una serpiente hable con la mujer? Ese es un misterio. Ese es un misterio porque el propósito de la Biblia es enseñarnos, Dios enseñarnos a nosotros que hay que levantarnos como las águilas, hay que levantarnos a las alturas, hay que elevar nuestro espíritu y mirar lo que está más allá de la tierra. Por eso es que Dios nos da pequeñas
pequeños peldaños de información, pequeñas muestras de información. El ser es tampoco como la nada. Cosas muy pequeñas, pero hacen gran diferencia. La serpiente. ¿Qué es la serpiente? ¿Qué hace la serpiente que todos los animales no hacen? Tenemos que comenzar de allí, porque Dios es espíritu y el hombre es una serpiente. Te voy a decir de esta manera: el hombre está en la tierra, es terrenal, es carnal, vive arrastrándose sobre la tierra, aunque ahorita ya se levanta en los carros y en los aviones, pero sigue estando sobre la tierra. La serpiente. ¿Por qué la serpiente? La serpiente es la que se arrastra con todo su cuerpo sobre la tierra. La serpiente es el único animal que se arrastra sobre todo su cuerpo sobre la tierra, y es un animal venenoso. Entonces Dios nos está hablando de ese veneno. Entre tú más te arrastres sobre la tierra y creas en la ciencia, en la inteligencia, y no creas en Dios, y no confíes en Dios, eres más terrenal y te arrastras más que una serpiente sobre la tierra. ¿Qué te quiero decir con esto? Te quiero decir que la serpiente es solamente una imagen para que el hombre comprenda que no se debe de arrastrar sobre la tierra, debe levantar los ojos al cielo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, puesto el gozo delante de él, menospreció la cruz, menospreció el dolor. Él decía: tanto cuanto más tiempo tengo que vivir con vosotros. Se frustraba porque estaba con nosotros, pero también recuerda que él representa la serpiente de Moisés, porque él le dijo a aquel hombre sabio, aquel hombre maestro de maestros, aquel hombre Nicodemo. Cristo le dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estoy hablando de serpiente. La serpiente. Cristo tomó forma de hombre, hecho semejante a los hombres. Cristo era Dios manifestado en carne. Hecho semejante a los hombres, dijo el apóstol Pablo, e indiscutiblemente, sin discusión, sin que alguien se atreva a discutir, dice: grande es el misterio de la piedad. ¿Cómo es? Grande. Cuando la palabra de Dios dice grande, está hablando de grande. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. El Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios tomó forma como nosotros, se cubrió con un velo de carne. ¿Cómo quieres que te lo explique? Para que puedas comprender que Dios se hizo como uno de nosotros. A veces lo he explicado de esta manera. Es como si tú quisieras organizar y liderar con un montón de hormiguitas. ¿Cómo las harías entender? Y yo te digo, la única manera que las harías entender a un montón de hormiguitas es haciéndote tú semejante a ellas, para que puedas sentir lo que ellas sienten, para que puedas conocer lo que ellas conocen, para que puedas vivir entre ellas y puedas mostrarles el camino. Así Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida.
No es un camino, no es una verdad, no es una vida. Es el camino, es la verdad, es la vida. Y le dijo a Marta: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esto lo dice para aquellos que se bautizan en su nombre, que sepan que han pasado de muerte a vida. Si tú eres bautizado en el nombre de Jesucristo, has pasado de las tinieblas a la luz, has pasado de la muerte a la vida. La muerte no tiene autoridad sobre ti. Tú vives desde ahora y para siempre. Por eso Cristo les decía a los apóstoles: no temáis al que mata el cuerpo. No temáis. Porque una vez que lo maten ya no van a hallar qué hacer. Y es la manera que se convertían muchos. Mataban a uno y se convertían 1000. Porque decían: estos, entre más los matamos, más se convierten. Porque una vez que tú crees en Cristo, la muerte no tiene autoridad sobre ti. Nada nos puede separar del amor de Cristo, ni espada. Como dijo el apóstol Pablo: ni lo alto, ni lo bajo, ni espada, ni ninguna cosa valiosa en este mundo nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, la Biblia, la Santa Biblia, es la palabra viva de Dios, y en estos tiempos se va a conocer lo que dijo el profeta Jeremías. Fíjate, el profeta Jeremías, te voy a hablar un poquito del profeta Jeremías. Así como Moisés es muy conocido en la Biblia, así debe de ser conocido también Jeremías. El profeta Jeremías debe de ser conocido. Es más, el profeta Jeremías parece que tiene 52 capítulos, que es un capítulo por cada semana del año. Los años parece que tienen 52 semanas. Un año parece que tiene 52 semanas. El libro de Jeremías, si no me equivoco, parece que tiene 52 capítulos. Y el libro de Jeremías debe de ser el éxodo del pueblo de Israel cuando salió de la tierra prometida para ir a Babilonia. Es el éxodo, así como Moisés salió de Egipto y sacó al pueblo de Israel, así Jeremías es el que le tocó liderar con la salida de el pueblo de Israel y de Judá de la tierra prometida hacia Babilonia. Eso es muy importante conocerlo, porque las profecías de Jeremías, muchas de ellas se cumplieron en Esdras y en Nehemías. Pero eso casi nadie te lo predica ni te lo enseña. Te enseñan del éxodo de Moisés, pero no te enseñan de Jeremías, porque no comprenden la Biblia. Por eso no se enseña igual de Jeremías que de Moisés, porque no entiende el cristianismo, no ha entendido la Biblia. ¿Por qué crees que está escrito el libro de Lamentaciones? ¿Qué nos enseña el libro de Lamentaciones? ¿Qué canto es Lamentaciones? ¿O qué lamento es? ¿Qué poema es Lamentaciones? Es la destrucción de la belleza, de la hermosura, de la grandeza, de la majestad del pueblo de Israel. Porque Dios los levantó hasta las nubes, les dio sabiduría, les dio riqueza, les dio fama, les dio grandeza, les dio poder. Pero en Lamentaciones tú vas a comprender que llegaron hasta lo más bajo otra vez, hasta las mujeres cocinar los
pequeños para sobrevivir. Se los comían, así dice, los cocinaban para poder sobrevivir. La imagen es muy grande. La imagen está bien imprimida por Jeremías para dar a conocer a todas las generaciones y a todo el mundo que así como la salida de Egipto, el éxodo, la jornada de Egipto hacia la tierra prometida, así también salieron de la tierra prometida para ir a Babilonia. Y luego todas las profecías de Jeremías, como digo, muchas de ellas se cumplieron en Nehemías, en el libro de Nehemías y en el libro de Esdras, porque Jeremías habló de los 70 años que iban a estar a un cautiverio, pero que Dios los iba a volver a regresar. Isaías también, capítulo 6, también nos habla de ello. Cuando aparecen los querubines, aparece Dios en una imagen, dice que el templo se estremeció y la casa de Dios se llenó de humo. Eso quiere decir que Dios estaba enojado. Y cuando Dios está enojado y que el profeta Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Dios estaba enojado, por eso dice que la casa se llenó de humo. El humo representa el enojo, el gran enojo de Dios. Y el libro de Jeremías nos cuenta todo lo que pasó. Todo lo que pasó cuando Dios transportó al pueblo de Israel y al pueblo de Judá hasta Babilonia. Esa es una hermosa historia, una historia triste, una historia que no se cuenta porque de tan triste que está, no se puede contar. Pero allí está imprimida en medio de la Biblia para que a nadie se le vaya. Y yo estaba leyendo también una parte que dice allí en Jeremías, dice, llegará el tiempo, habrá un tiempo, y hoy es ese tiempo que se está comenzando, ese tiempo donde dice Jeremías, dice, ya no habrá necesidad de que nadie enseñe a nadie y le diga, oye, conoce al Señor. Dice, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande y desde el más grande hasta el más pequeño. Parece que allí se está refiriendo a los pobres en espíritu y a los ricos en letras. Pero dice, ya no habrá necesidad de que nadie enseñe a nadie, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Ese tiempo está comenzando porque la Biblia es el único tesoro, la Biblia es el único manual, no hay otro libro semejante. La Biblia es el tesoro de tesoros, es el libro de libros, y el maestro de maestros que la escribió, que fue inspirada por ella, es nuestro Dios. No hay otro libro, no hay otro manual, no hay nada semejante a la Santa Biblia. Y esto te lo voy a estar repitiendo muchas veces cada vez que me ponga en los videos, porque es importante que ese tiempo se está cumpliendo donde todo se va a ir desvaneciendo, las religiones, porque todo mundo va a conocer, tiene que conocer que Dios nos hizo, que Dios nos formó, que por Él vivimos y que por Él somos. Así es. Amén.